Buenos días, Dios les bendiga. Quien le habla es su amigo y hermano Saúl Rivera, siervo y amigo de Jesucristo, aquí en una mañana, en esta ocasión un poco nublada, no como el sol brillante que hemos tenido en los días anteriores, pero así es el trópico aquí en Puerto Rico, la isla del Cordero. Quiero dar por terminada este pequeño estudio. No pensé que me iba a tomar tener que dividirlo en tres partes, pero así lo dispuso el Señor. ¿Y quién soy yo para decirle al Señor cómo hacer las cosas? Así que nos dejamos guiar por Él, que sea su Espíritu Santo quien nos guíe, nos lleve a su verdad y a su justicia. Y dando pues terminada esta clase o este estudio o esta charla o reflexión, como lo quieran ver o tomar, acerca de Jacob y el cumplimiento de la promesa de Dios. Jacob y el cumplimiento de la promesa de Dios. Nos habíamos quedado la vez pasada, en el video pasado, que estábamos terminando cierto detallito con respecto a la comparación de Génesis con Romanos, cuando el apóstol Pablo habla acerca de Israel, acerca de Moisés, acerca del faraón, acerca de Nabucodonosor, esa comparación donde Dios le había dado la misma oportunidad, le había dado el mismo beneficio tanto al faraón como a Nabucodonosor, pero que ambos no tomaron la misma determinación, mientras que Nabucodonosor se arrepintió de haberse llenado su corazón de soberbia y haberse creído mejor aún que Dios y creyéndose Dios mismo, lo mismo que Satanás el diablo, que el Señor lo reprenda. Él cayó en humillación, Dios lo perdona y lo restaura. Sin embargo, en el caso del faraón, el faraón no tuvo el mismo final por su soberbia. Y he mencionado en otras ocasiones que el orgullo te lleva a la soberbia. El ser humano que vive en Cristo, que vive en el Espíritu, no puede estar lleno de orgullo, no puede sentirse orgulloso. Esa palabra no puede salir o tenerla dentro del vocabulario que nosotros tenemos con respecto a poder expresar sentimientos algunos. Nosotros nos sentimos complacidos. El Señor Dios, en su palabra, nunca ha expresado que se ha sentido orgulloso de su Hijo Jesucristo. Él dice en su palabra que este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, en el cual yo me complazco. A diferencia del orgullo, la complacencia es cuando tú te sientes satisfecho, bien satisfecho hasta lo sumo con respecto a tal o cual cosa. El orgullo simplemente va a llenar o inflar tu ego, tu yo. Qué orgulloso me siento de tal o cual cosa. El orgullo te lleva a la soberbia y, como he dicho en otras ocasiones, Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda, es rey sobre todos los soberbios, como se menciona en el libro de Job en el capítulo 40, si más no me equivoco, en el último pasaje. Así que, dada por terminado esa partecita y tocante al pueblo de Israel, ya podemos entender que Dios no ha desechado al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque desde antes lo conoció, como dice en Romanos capítulo 11, verso 2. Porque por la promesa que Dios le dio a Abraham. De modo que, pues entonces volviendo al tema de Jacob, para nada en lo absoluto, para nada, iglesia, amigo y amiga, para nada en lo absoluto, Jacob fue un usurpador, jamás. Él no fue un mentiroso. En el capítulo 26 de Génesis vemos el relato de la reunión de Isaac con Jacob. Una reunión que se hizo para volver a bendecirlo.
Isaac no tenía visión. Estaba ciego, doblemente ciego. Sin embargo, lo que Rebeca puso en Jacob, cuando lo vistió con las pieles de corderito, fue una cobertura. Lo vistió de ropas preciosas y lo cubrió con la piel de estos cabritos, 2 cabritos. Hablábamos en el video pasado acerca de estos cabritos y la conexión con la fiesta del Yom Kippur o la fiesta de la expiación. Esto lo que daba era a demostrar que Rebeca lo estaba cubriendo. ¿Cubriendo de qué? De cualquier engaño y cualquier maldad. Isaac le pide que se acerque para olerlo. ¿Por qué? Porque Esaú era un hombre de casa, era un hombre de la tierra, del exterior. Así que él lo llama para oler a Jacob. Sin embargo, no menciona el nombre de Esaú, sino el de su hijo. Entra, hijo. ¿Sabía realmente Isaac que quien estaba entrando era Esaú y no Jacob? Claro que sabía que era Jacob. ¿Quién de nosotros no conoce a sus hijos? Aún así, aunque estuviésemos ciegos, si me habla mi hijo, ¿no conoceré yo la voz de mi hijo? ¿No conoció Isaac la voz de Jacob? Claro que lo conoció. Así que él lo llama, entra mi hijo. Y dando su bendición con sus palabras expresa lo mismo que Dios le había profetizado o le había dado como profecía, como cumplimiento a lo que iba a acontecer en Rebeca, en su vientre, dando cumplimiento y confirmación de que Dios siempre tuvo y tiene el control. ¿Por qué? Números capítulo 23, verso 19 lo dice bien claro. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Aleluya. Por otro lado, cuando Esaú experimentó las consecuencias de menospreciar su primogenitura, la procuró con lágrimas, como se menciona en el verso 38 del capítulo 27 de Génesis. Pero fíjense que dice en el verso 34, cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con muy grande y muy amarga exclamación y le dijo, bendíceme también a mí, Padre mío. ¿Qué vemos aquí? No pese a eso, Esaú continuó mintiéndole a su padre. ¿Por qué digo esto? Porque fíjate que cuando le dijo que Jacob se había apoderado de su primogenitura, pero entonces no fue Esaú quien le vendió con juramento la primogenitura a Jacob. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Realmente se arrepintió Esaú de su falta, de su error? No. No solamente no se arrepintió, sino que también procuró matar a su hermano, como se menciona en el verso 41. Estaba enojado y decepcionado Isaac de lo que hizo Jacob. Para nada en lo absoluto. Fíjense que lo llamó, lo vuelve a llamar, lo vuelve a bendecir y le da instrucciones de tomar mujer de las hijas de Labán. Labán era su tío, como dice en Génesis 28 del 1 al 4, que ya pronto entraremos a la primera pregunta y la que vamos a ver si podemos dar por terminado este pequeño estudio. La pregunta que se formuló al comienzo de este estudio. Óigame, pero la verdad es que Esaú era un soberano terco. Mira lo que dice en Génesis capítulo 28, versos 6 al 9. Y vio Esaú como Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado, escucha esto, iglesia,
le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí. Y cuando le bendijo, le había mandado diciendo: no tomarás de las hijas de Canaán. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre, y se había ido a Padán Aram. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac, su padre, y se fue Esaú ¿a dónde? A Ismael. Oiga, hay un refrán que dice, ¿verdad? Bien popular: Dios los cría y ellos se juntan. ¿Para dónde cogió Esaú? Para donde el hijo de la no promesa, Ismael, y tomó para sí por mujer a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras mujeres. Sí que este individuo era bien terco. ¿Acaso hubo arrepentimiento por parte de Esaú? Nada más lejos de la verdad. Pablo dice en Gálatas 6, verso 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no, desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Acaso no fue eso lo que continuamente hizo Jacob? Procuró hacerle el bien a su hermano. ¿Cómo? ¿Cómo así? No revelándole la falta que cometió a su padre, para que no fuera de maldición para su vida. Porque él sabía que si su padre Isaac se enteraba de lo que Esaú había hecho, iba a crear una maldición. Era una deshonra tanto para él como padre, como para toda la familia que estaba de la familia de Isaac. Así que no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Jacob no desmayó. Él siguió haciendo el bien. ¿Y qué hizo? Esperó. Salmo 40, pacientemente espere a Jehová. Ya veremos cómo fue eso, ¿verdad? Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Un dato interesante dentro de la historia de Jacob fue lo que hizo en el pozo donde se juntaban todos los rebaños, como se menciona en Génesis 29. No porque ese fuera el único pozo, sino por su peculiaridad. Tenía una gran piedra sobre la boca del pozo. Y esto sí que va a ser bien interesante, porque aquí vamos a entrar ya próximamente a la próxima pregunta para poder darle final a esta charla. Jacob se fue a un pozo donde juntaban todos los rebaños. Este pozo tenía una gran piedra sobre la boca del pozo, una gran piedra, de modo que para poder darle del agua de ese pozo a todos los rebaños, había que remover la piedra. Cuando Jesús salió de Judea, le dijo a sus discípulos que le era necesario pasar por Samaria. ¿Dónde? Justo donde estaba el pozo de Esaú. No, el pozo de Jacob. No el de Esaú, el pozo de Jacob.
y era al mediodía. No estaba supuesto que una mujer estuviera sola recogiendo agua a esa hora. Y conocemos este relato donde Jesús le dice: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Juan capítulo 4, versos 13 y 14. ¿Cuál es la aplicación de Génesis 29 y esta enseñanza aquí? La única forma, iglesia, la única forma en que todos los rebaños, que tenían que estar todos, podían beber agua, era revolviendo la gran piedra. Tenían que pasar por la experiencia de esta gran piedra, de esta gran roca. ¿Cuál roca? Cristo. Para poder tomar del agua de ella. Fíjese que Jesús le dice a esta samaritana: el agua que yo le doy no la da el mundo. Y el que bebiere de esta agua no va a tener sed jamás. De modo que tienes que venir a Cristo para que puedas recibir el agua, esa fuente de agua que salta para vida eterna. Tenían que pasar por la experiencia de Cristo. La iglesia, el mundo, el ser humano, la humanidad tiene que pasar por la experiencia de Cristo. Tiene que llegar a Cristo para poder tomar del agua que da Él. Para poder tomar del agua viva que salta para vida eterna, tenemos que llegar a Cristo. Sin el acceso a la gran piedra, no podían beber agua del pozo. Sin Cristo, la roca, no hay acceso a la salvación. Aleluya. ¿No es eso glorioso? No puedes jamás beber del agua si la roca, que es Cristo, cuando llegas al pozo y abres a través de la roca, es que tomas del agua que salta para vida eterna. Padre eterno, gracias por Jesucristo, tu Hijo, por quien te tuvo a bien entregarlo en propiciación por nosotros, el cual por su sangre tenemos redención y el perdón de nuestros pecados. Aleluya. Entonces, vayamos ahora a la primera pregunta con la que comencé al principio de esta charla, de este pequeño estudio. ¿Por qué Jacob tuvo dos esposas? ¿Fue por gusto? No. ¿Jacob gustaba de la poligamia como su hermano Esaú? No. En el pacto de Dios con Abraham ya tenía trazada su descendencia, su linaje. Abraham tenía un hermano llamado Nacor. Búsquelo en Génesis 25:15. Este tenía una hija llamada Rebeca, sobrina de Abraham. ¿Fue casualidad el encuentro entre el criado de Abraham y Rebeca? No. En Génesis 24:4, Abraham le da instrucciones a su criado de que no tomara para su hijo Isaac mujer de las hijas de los cananeos, sino una mujer de su parentela. Por lo que aquí lo que vemos es que no bien el criado no había culminado de orarle a Jehová sobre cómo quería que fuese el encuentro entre él, entre el criado y la que fuera la elegida para Isaac, cuando ya Rebeca se le había aparecido y surgió el encuentro tal y como se lo había pedido el criado a Jehová en oración. Mire, iglesia, tenga por seguro que cuando usted le pide al Señor, conforme a su voluntad, Él nos oye
y si nos oye, nos concederá las peticiones que están en nuestro corazón, porque ¿sabes qué? Es conforme a su voluntad. Y créeme que yo he pedido en ocasiones así, y cuando pido y me olvido, Dios no se olvida. Luego entonces que yo me acuerdo de lo que le había pedido y la respuesta que no se hacía esperar por parte del Señor, la cual le mostró. En este caso, el criado de Abraham le había pedido al Señor que el encuentro que tuviese él con la mujer que era la elegida para Isaac, según como se lo había mandado Abraham a él, de la misma manera, así fue. Entonces, ¿qué vemos aquí? El propósito de Dios envuelto en todo esto, en que Dios tiene el control total de las circunstancias. Aleluya. Así que, tal y como se lo había pedido el criado a Jehová en oración, así fue el encuentro. Ahora bien, Rebeca tuvo dos hijos de los cuales Esaú era el mayor. Escuche bien, el mayor, no el primogénito. Y Jacob el menor. Rebeca conocía del pacto de Dios, el pacto que Dios había hecho con Abraham y con Isaac, su esposo, el cual es un pacto que inquebrantable. Rebeca tenía un hermano llamado Labán, ambos sobrinos de Abraham, o sea, eran parientes. Y Labán, tuvo dos hijas, Lea, la mayor, y Raquel, la menor. Aleluya. Quiero hacer un paréntesis para hacer mención de un término judío dentro de la interpretación bíblica. Hago referencia al Midrash, específicamente el Midrash Rabbah. ¿Qué es eso? Eso es, o se entiende como la compilación de enseñanza de forma exegética y homilética del Taná. El Taná es los libros que comprende desde Génesis hasta Malaquías. Y del Talmud judío, que es el más importante, para poder entender de modo que podamos comprender los textos antiguos. Pudieran buscar ese significado en el diccionario, un diccionario bíblico. Cuando leemos en Génesis 29, verso 17, vemos que se nos dice que Lea, escuche bien, Lea era de ojos delicados o ojos débiles o tiernos. En el escrito hebreo se menciona que sus ojos eran, y aquí voy a tratar de mencionar la palabra en hebreo, Rak-Kowot, o sea, eran ojos suaves. Esto no significa que eran caídos, como si tuviesen los ojos brotados así, caídos para abajo, o débiles, que en el hebreo es halash. Eran suaves como una almohada, como un cojín. No sé si voy haciendo la similitud de esto, pero en el Midrash Rabbah, para poder obtener un buen entendimiento del por qué la Torá hace mención de los ojos de Lea, interpreta que tenía los ojos como hinchados. ¿Hinchados de qué? De tanto llorar o interceder en oración y lamento. ¿Para qué? Para no casarse con Esaú. Por eso es que hago esta distinción con respecto a el Midrash Rabbah y todas estas interpretaciones en el hebreo, lo cual en el español nunca lo vamos a poder entender, y vamos a dar por entendido que pues tenía los ojos de una forma que eran como ojos caídos, como una mujer de ojos caídos. No, tenía los ojos, según dice, como suaves como una almohada, o sea, estaban hinchados. Tenía, como se conoce en el buen español boricua, tenía ojeras. Ojeras de tanto llorar, hinchados de tanto llorar
¿Por qué? Porque no quería casarse con Esaú. ¿Y eso por qué? En Hebreos 12:16 vemos una descripción certera de quién era Esaú. Dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. ¿Qué era de esperarse entonces? Que Lea, la mayor, fuera la esposa de Esaú, así como Raquel sería la esposa de Jacob. Porque era así la tradición hebrea, era así como tenían que emparentarse. ¿O no fue esa la instrucción que le dio Isaac a Jacob cuando le dijo que buscara mujer de las hijas de Labán su tío y lo bendijo? ¿Qué estaba supuesto a hacer Esaú sino obedecer también a su padre? Tenía que ir a donde sus parientes y tomar por mujer a Lea para seguir la descendencia. En cambio, ¿qué hizo Esaú? Génesis 28, versos 6 al 9. Dice, y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí. Y cuando le bendijo, le había mandado diciendo, no tomará mujer de las hijas de Canaán, y que Jacob había bendecido a su padre y a su madre. Y se había ido a Padán Aram. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal. No era que eran bonitas y que eran más preciosas que las hijas de sus tíos y sus parientes, sino que le parecían mal a Isaac su padre, y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí por mujer a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras mujeres. ¿Entienden ahora por qué en Hebreos 12:16 se dice que Esaú era un fornicario o profano? Esaú no lo hizo una vez, sino varias veces. Ahora, volviendo al tema de Raquel y Lea, la voluntad de Dios era que Raquel fuera la esposa de Jacob. Por eso vemos cómo fue que sucedió el encuentro entre Raquel y Jacob en el pozo y lo que mencionamos antes sobre este propósito que tuvo ese pozo con la gran piedra encima, o sea, la roca que es Cristo. Esto era una relación con el Mesías Jesús de Nazaret o Jesús el Cristo. Cuando vemos en el verso 18 que Jacob le dice a su tío Labán que trabajará para él por 7 años a cambio de Israel, su hija menor, Labán le respondió que era mejor dársela a su sobrino que a otro hombre. Por lo que vemos aquí que Labán estuvo de acuerdo con la petición de Jacob sobre Raquel. Ahora bien, cuando la Biblia menciona números con el propósito de especificar algo, debemos entender cuál es el propósito entonces. El número 7 en las Escrituras está relacionado con santidad. Y santidad está relacionada con propósito, por lo cual vemos que a Jacob recalcando y estableciendo que tenía un propósito específico, continuar con el linaje de su abuelo Abraham y de su padre Isaac, un propósito que estaba estrecha e intrínsecamente relacionado con el pacto que Dios había hecho con Abraham. De este modo vemos un acuerdo entre Labán y Jacob que se ve consumado con un banquete, una boda, con todos los varones de aquel lugar como testigos, dando testimonio del cumplimiento de los 7 años por Raquel. En los pasados videos yo le mencioné acerca de que este pacto iba relacionado con lo que era el matrimonio. Por eso era que era de esa manera, porque el matrimonio es un pacto entre dos personas. Y es aquí donde comienza entonces la complejidad de esta historia. ¿Por qué? Porque en medio de esa fiesta, que no se menciona qué fue lo que le ocurrió a Jacob esa noche, Jacob recibe a Lea como mujer
por parte de su tío Labán. Como no dice qué exactamente fue lo que pasó con Jacob esa noche, creo y entiendo que no cabe especular sobre lo que pudo haberle pasado a Jacob. Lo que sí podemos es relacionar la noche con las tinieblas. Y lo que sí menciona la escritura es que cuando llegó la mañana, Jacob se percata que no fue a Raquel a quien Labán le entregó, sino a Lea, la hermana mayor de Raquel. Por lo que vemos a Jacob reclamarle a Labán por lo sucedido con engaño. Su tío lo engañó. A lo que Labán le responde con una respuesta bien irresponsable, y diría yo en el término de acá maquiavélica. Le responde que la costumbre, aquí viene el asunto de la cultura. Iglesia, la cultura no te define como hijo de Dios. Lo define la escritura, no la cultura. No te define la tradición. Y este señor, Labán le responde que la costumbre, la cultura o por tradición no podía casarse primero la hija menor antes que la hija mayor. Terminando la historia por ahora, con Jacob aceptando tanto a Lea como a Raquel como sus esposas. ¿Qué vemos aquí? Que siempre el mundo, presta atención, iglesia, el mundo, y a ti, amigo, que tal vez haya entrado al canal y haya visto este video tal vez por curiosidad, pero yo sigo diciendo que es por causalidad que Dios permite que tú entres al video para que puedas entender la escritura y no como la gente o muchos dicen, sino como el Espíritu de Dios dice. El mundo siempre va a interponerse con los planes de Dios, con los propósitos de Dios y engañar a sus hijos. Vemos en parte de lo que es la escatología bíblica con respecto a los tiempos del fin, que dice la escritura con respecto a este inicuo que engañaría si fuera posible aún a los escogidos. Ahora bien, la pregunta original fue, ¿por qué Jacob tuvo dos esposas? Y vimos el porqué de ello. De hecho, por parte de Lea, Jacob tuvo como hijos a Rubén, a Simeón, a Leví y a Judá. Este último, del cual sale el rey David y Jesús el Mesías, Jesús de Nazaret. Y luego de Judá, no tuvo más hijos hasta tiempos después. ¿Dice esto que Dios aprobó o desaprobó esas uniones? No lo dice. Lo que sí podemos ver son las consecuencias de ello. Y aún así, Dios tuvo misericordia con Lea, así como la tuvo con Agar, la sierva egipcia de Sara, esposa de Abraham. También vemos cómo esa unión con dos esposas trajo como consecuencia sufrimiento a Jacob. Y no tan solo esas uniones con Lea y con Raquel, sino que también con Bila, la sierva de Raquel, dado que Raquel era ¿qué? Estéril. Relación con la que tuvo dos hijos, Dan y Neftalí. Al igual que ocurrió con Lea, que al no darle más hijos a Jacob, le da a su sierva Silpa para que tenga hijos con Jacob, de los cuales son Gad y Aser. Ay, Padre Santo. Esto parece de novela. ¿Qué hay con todo este desenfreno de hijos con Jacob y tres mujeres? ¿Cuáles fueron las consecuencias?
Si vemos en Génesis 37 no podemos percatar de ello. Vemos cómo estas relaciones tuvieron como consecuencia en las acciones de los hijos de las tres mujeres de Jacob, de Lea, Bilha y Silpa, los cuales lo vemos relacionándose en los significados de los nombres de los hijos por la aflicción y menosprecio hacia ellas, acciones reflejados contra quién, contra José, el hijo de Raquel, la favorecida por Jacob, donde casi matan a José, pero que luego lo venden a unos ismaelitas, madianitas, mercaderes, causando división entre los hermanos. Sí que eran terribles estos hermanos, pero ya entienden las consecuencias de estas uniones desenfrenadas por no obedecer a la voluntad y al propósito de Dios, sino obedecer a qué, a las costumbres, a las tradiciones, a la cultura, a lo que yo entiendo por el ay bendito puertorriqueño, como dicen. Así que vemos esta división entre hermanos. Aún así, Dios, porque podemos decir, pues Dios no tiene control. No, Dios tiene el control en todo. Lo vemos en los capítulos del 45 al 47 de Génesis. No sé si han podido entender todo este meollo con respecto a Jacob y estas mujeres. Lo que sí podemos ver es que cada acción que tú tengas va a tener una consecuencia. Déjale las consecuencias a Dios. ¿Cómo se lo hacemos? ¿Cómo dejamos las consecuencias a Dios? Obedeciendo a su palabra, obedeciendo a la escritura. Por lo que termino citando lo que dijo José a sus hermanos. Mira lo que José le dijo a sus hermanos. Qué interesante. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Aleluya. Génesis capítulo 50, verso 20. Aleluya. Tengo que decirlo 3 veces. Aleluya. Mira cómo este muchacho, José, sigue el propósito de Dios. El Espíritu de Dios le reveló a José que todo lo que había acontecido con él y sus hermanos, Dios lo había encaminado a bien para hacer lo que pasó en ese momento, donde todos sus hermanos y aún su padre fueron ¿a dónde? A donde José, para ser que salvos de esa hambruna que había dado en sueño Dios al faraón, donde iban a ser 7 años de abundancia y 7 años de escasez. ¿Y para qué? Le dice José, para mantener en vida a mucho pueblo. ¡Ay, Señor! Y todavía el día de hoy hay gente que piensa que Dios ha desechado a Israel. Quiero terminar con esto. Si nosotros plantamos nuestra voluntad sobre la voluntad de Dios, lo único que va a acarrear son malas consecuencias, consecuencias gravísimas, consecuencias que aún Dios va a permitir, diciendo, ok, tú quieres este camino, quieres pasar por aquí, ok, pues te voy a hacer pasar por aquí, porque como quiera, mi propósito se va a cumplir, porque sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo mismo le pasó al profeta Balaam cuando quiso ir a maldecir a Israel.
y quiso consultar para ver si Dios le permitía maldecirle a Israel. Pero será necio. Y Dios le dice, ok, ya has venido varias veces a mí. Pues ¿sabes qué? Dale, ve. Pero en el camino, que se hacía cada vez más estrecho, no fue Balaam, sino un animal, la mula, quien se percata de que al frente estaba el ángel de Jehová, con la espada desenvainada, aleluya, con la palabra de justicia, la palabra que es más cortante que toda espada de dos filos, y pone freno y se tranca, y Balaam empieza a azotar a la mula, y la mula, que Dios le abre la boca, le dice, pero ¿por qué tú me estás dando? Yo no te he servido por tanto tiempo. ¿Acaso tú no estás viendo lo que está frente a mí? ¿Tú quieres morir? Cuando Dios le abre los ojos a Balaam y ve lo que está al frente, entonces se arrepiente. ¿Acaso tenemos que nosotros esperar a que nos sucedan las cosas para poder entender cuál es el propósito de Dios, la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta? Iglesia, amigo, Jacob ni era un usurpador, ni era un mentiroso, ni era un engañador. Todo lo contrario, seguía la voluntad de Dios al pie de la letra, conforme al propósito de Dios que tenía establecido desde Abraham. En cambio, Esaú era un mentiroso, ególatra, asesino, fornicario, profano. Por eso es que Dios lo aborrecía. No porque le dio la gana aborrecerlo y a Jacob bendecirlo, amarlo. No. Lo aborrecía porque era un profano, era un fornicario. Sin embargo, Jacob cumplió el propósito de Dios de muchas maneras. También tuvo sus errores, conforme a que hizo con las mujeres que tenían alrededor. Lo mismo que le pasó a su abuelo. Como no se cumplía lo que Dios había establecido, pues mira, pues entonces vamos a sacar descendencia por acá para seguir el propósito. No es como tú quieres, no es como tú crees, es como Dios dice en su palabra. Para que seas paciente, sé paciente, iglesia, espera. Te lo digo a ti y me lo estoy diciendo a mí. Tenemos que ser pacientes, porque el Señor nos retarda su promesa, y tengo que siempre terminar con esto, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Espera, iglesia, aún un poco, un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Gracias por este pequeño estudio. Denle en compartir, por favor. No solamente denle un like, sino también compartan para que el mensaje de la palabra de Dios sea esparcida, venciendo las artimañas de Satanás a través de las redes sociales, cuando con los algoritmos quiere buscar y procurar que el evangelio no sea expandido y estancarlo en una gaveta donde se quede archivado y no salga nunca más. No permitamos eso. A medida que compartamos los videos, no solamente dándole un like, sino compartiendo, estos videos van a seguir saliendo y saliendo y saliendo. Y el algoritmo va a simplemente entender de que es algo que tiene que ser esparcido. Y así cumplimos con la encomienda de predicar el evangelio hasta el fin.
entonces aparecerá en las nubes el Hijo del Dios viviente, Jesucristo. Que Jehová les bendiga y les guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes paz. Que tengan una excelente mañana, tarde o noche, pero que sobre todas las cosas el Señor añada gracia sobre gracia a sus vidas y que sean llenos de Jesús. Que Dios les bendiga. Amén y amén.